Muy buenos días con todas y todos. Soy Santiago Morales y les doy una cordial bienvenida a Conexión Global. Analizaremos muchos temas de coyuntura de carácter nacional e internacional en temas de especialización como lo es ambiente, política, economía y sobre todo relaciones internacionales. El día de hoy vamos a analizar un tema muy puntual sobre las relaciones de América Latina versus Europa, Asia y Medio Oriente respecto a Rusia y China. En este sentido, la nueva crisis económica internacional que está próxima a visorarse en el mundo es uno de los temas más apasionantes para cada uno de los miembros de la economía mundial, sobre todo de la banca, relaciones internacionales y también de muchos académicos de todo el mundo. Justo la semana pasada en el Brexit aparecieron dos puntos coyunturales de análisis. El primer punto coyuntural de análisis fue la salida del Brexit del Reino Unido. En este sentido, para el próximo 12 de diciembre llegarán a elecciones para poder definirse si van a tener un acuerdo con el Acuerdo de Bruselas con respecto a la Unión Europea, si Reino Unido sale o se queda. Bueno, para este sentido he creído muy conveniente poder compartir un análisis estructurado y sobre todo políticamente constituido a través de un perfecto analista y académico en Rusia. Le damos la bienvenida en este momento a Ricardo André. Bienvenido, Ricardo, desde Moscú. Bueno, parece que estamos en este momento próximos a conectarnos directamente con Ricardo. Bueno, Ricardo André es un académico ecuatoriano que se encuentra en este momento en Moscú realizando su carrera doctoral en la universidad. Tiene bastante conocimiento sobre economía política y de sobremanera tiene una gran participación sobre todo en los análisis regionales con respecto a Europa y América Latina. En referidas ocasiones el mundo está completamente expectante de lo que va a pasar con la crisis económica mundial que en realidad está próxima a ocurrir. Lastimosamente, dentro de los mismos estados no existe hasta la fecha de hoy una muy buena posibilidad para poder ingresar hacia un sistema que pueda hasta un cierto punto frenar una posible crisis económica mundial en América Latina. Más o menos lo que habría pasado en el año 2008 con la crisis inmobiliaria de la segunda recesión norteamericana respecto a la crisis económica y también en América Latina esas coyunturas bastante dogmáticas que están próximas a realizarse en los futuros tiempos. Bueno, en este momento me indican que ya estamos en plena comunicación con Moscú. Te damos la bienvenida a Ricardo André desde Moscú. Un placer. Bienvenido. Hola Santiago, muy buenos días. Gracias por la invitación. Excelente, te agradezco muchísimo la deferencia que has tenido el día de hoy para poder analizar varios puntos internacionales de coyuntura respecto al nuevo panorama internacional. Podríamos empezar ahora con una pequeña explicación. ¿A qué te refieres tú con el tema del Brexit respecto a Reino Unido, este gran problema que ha estado pasando dentro del primer ministro, la Cámara de los Comunes? ¿Qué nos puedes interpretar de acuerdo a este tema? A ver, primero yo creo que tenemos que contextualizar un poquito el tema y analizar un poquito lo que significa el Brexit para todo lo que sería la Unión Europea, ¿no? En primer lugar, tenemos un componente muy importante que no podemos dejarlo fuera, que es la influencia americana en la Unión Europea y los intereses americanos que obviamente están en absolutamente todo el mundo, pero específicamente metidos en la Unión Europea. Obviamente, la llegada de Donald Trump al poder le ha dado una visión un poquito extraña, se podría decir, a la política exterior de Estados Unidos, de Norteamérica, al punto en que en las visitas que hemos visto de Donald Trump a la Unión Europea, se han caracterizado por más que ser visitas amables, se han caracterizado por críticas a temas como, por ejemplo, decir que Estados Unidos invierte muchísimo más dinero en la OTAN,
que los mismos compañeros europeos. Entonces, tratando de ponerse en un puesto, en un lugar de tratar de imponer su política, ¿no? De la misma manera, está claro que Estados Unidos es partidario de la llegada del cambio. Perdón un segundito, ahí está. Es partidario justamente de que la Unión Europea se vaya separando, porque obviamente Donald Trump tiene una visión de negociación aparte con cada uno de los países. Quiere negociar con Inglaterra por una parte y quiere negociar con el bloque por otra parte. Y así irlos rompiendo poco a poco y ir desmenuzando su economía para que ellos puedan tener una superioridad económica ahí. Eso nos muestra que realmente con Donald Trump, ser amigo de Donald Trump no te garantiza absolutamente nada. Y estamos viendo que, por ejemplo, la política exterior que tiene Donald Trump con Corea del Norte es diferente. Corea del Norte, que es un país en el cual ha estado siempre en contra de la política exterior norteamericana, sin embargo, Donald Trump le echa flores a Corea del Norte, ¿no? Y sabiendo todo lo que significa el Estado de Corea del Norte y todo lo que está en contexto ahí, ¿no? Entonces, como que la política norteamericana es la que está poniendo la agenda en Europa en este momento, que no es la primera vez que pasa esto, sino que ya viene desde algunos años atrás sintiéndose lo mismo. Es súper importante, Santiago, yo creo que nosotros contextualicemos un poquito más el tema y que nuestros radioescuchas, la gente que te escucha, se entere de que en 1975 ya existió un referéndum que le preguntaba a los ingleses, al Reino Unido, si querían ser parte de la Unión Europea o no querían ser parte de la Unión Europea, en el cual el 67% de los ingleses dieron su voto por la permanencia en el grupo de la Unión Europea. Entonces, en el 2015 el primer ministro inglés da la posibilidad de que se vuelva a dar un referéndum para que la gente vuelva a preguntarse si quieren ser parte de la Unión Europea o no. Eso quiere decir que en el 2015 se pidió eso por parte del primer ministro, y en el 2016 se dio ya este referéndum en el cual lo pierde Cameron, y al perder él tiene que renunciar, porque obviamente en la política inglesa, si tú no tienes el respaldo de la gente, tienes que salir inmediatamente de ahí. Así como ya lo hizo Theresa May, el momento que no pudo concretar una salida acordada de la Unión Europea. Entonces, en este momento, nosotros estamos mirando lo que pasa en la Unión Europea, donde, entre comillas, los políticos más, se podría decir, pensadores, los que más democráticos son, no pueden ponerse de acuerdo en una salida de uno de sus miembros, ¿no? Porque hay muchas cosas que podríamos analizar, ¿no? Hay muchas cosas a favor de la salida y muchas cosas en contra de la salida, ¿no? Pero obviamente lo que más le interesa al Reino Unido, a la gente que votó por la salida de la Unión Europea, es justamente la parte económica, ¿no? Bueno, dentro de las últimas expectativas que ha habido dentro de la misma Unión Europea, analizamos que Boris Johnson aplicó directamente una votación en la Cámara de los Lores y al mismo tiempo tuvo una gran acogida para plantearse para el próximo 12 de diciembre una posible elección justo para tener un acuerdo, el acuerdo de Bruselas, como tú lo sabrás, estarían de acuerdo para salir de la misma Unión Europea. Y claro está, las élites económicas del Reino Unido en este momento están planteándose una agenda geoestratégica justo para poder desvincularse de la Unión Europea. Pero en este sentido, ¿cuál sería la importancia de Reino Unido versus una posible crisis económica mundial que se avisora para el año 2020? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que Reino Unido siempre jugó sus fichas aparte de la Unión Europea. Si todos sabemos de que Reino Unido nunca adoptó el euro como moneda oficial,
se quedó con la libra esterlina siempre, y la libra esterlina siempre estuvo mucho más valorada que el euro. Tomando en consideración que la Unión Europea es la unión de muchas y grandes potencias europeas con una capacidad gigantesca. Sin embargo, la libra esterlina siempre estuvo mucho más y mejor valorada que el euro. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento es una reorganización global. Una reorganización global porque lo que están es arreglando las fichas para tratar de llegar justamente a esta crisis que ya ha sido anunciada y que obviamente es el hecho de que exploten grandes burbujas a nivel global de muchas cosas, burbujas económicas e incluso burbujas políticas. Esas burbujas políticas las estamos viendo ya en Latinoamérica, están explotando burbujas políticas como por ejemplo lo que está pasando en este momento en Chile, que era una de las mejores economías de toda Latinoamérica. Decían que era la Suiza perdida en Latinoamérica. Acaba de explotar una burbuja que es justamente Latinoamérica, y así se ha ido dando el efecto dominó por algunos territorios latinoamericanos, comenzando por Ecuador. Pero si nos centramos un poquito más en Europa, tenemos que extender un poquito más la visión y meterlos en este juego de Europa, porque no solamente es Europa y el Reino Unido, sino también ahí tiene que entrar de paquete China y Rusia. China como un jugador muy fuerte que en este momento, y que ya está previsto que para el 2030 sea la primera potencia económica mundial, y quedando en segundo lugar Estados Unidos, entra a este juego geopolítico porque el presidente chino desde el 2012 se planteó un nuevo esquema geopolítico estratégico en el mundo, que es la ruta de la seda. La ruta de la seda es simplemente darle movilidad a la producción china y buscar mano de obra barata, porque en China ya la mano de obra ya no es tan barata. Entonces están buscando mano de obra barata donde ellos puedan tener esa mano de obra que ya se está terminando en China. Por eso, en este momento, el continente negro, que es el continente africano, ya se lo podría llamar de otra manera y decirle que es el continente amarillo. Hay grandes cantidades de dinero invertidas en el continente africano, donde se han desarrollado ya cientos de fábricas, miles de infraestructuras, se han desarrollado miles de infraestructuras que le van a dar justamente ese respaldo a China para atacar justamente esa crisis global que ya se viene palpando. Y yo creo que uno de los grandes termómetros es justamente la Unión Europea y todas sus crisis, porque una es la crisis del Brexit, es una de ellas, pero tenemos dentro de la Unión Europea tenemos cientos de crisis, no solamente, y esto es algo que yo creo que poca gente lo sabe, no solamente Inglaterra quiere salir de la Unión Europea, lo quiere hacer también Holanda, y así lo quieren hacer algunos países, ¿no? Entonces cada vez va habiendo más aires, ya no de ser una comunidad, sino que cada uno de los países se ve como un actor individual en la arena internacional. ¿Por qué? Porque ya se nos viene la crisis. Y muy bien tú lo has dicho, Santiago, para el 2020 se nos viene una crisis que Dios no la quiera, porque obviamente ahí sufrimos absolutamente todos, y más aún nosotros, los latinoamericanos, que somos países todavía en desarrollo y que no vamos a tener la posibilidad de salir bien librados de una crisis de ese tamaño. Bueno, también en contexto cabe analizar que en el año 2008 Estados Unidos llegó a tener una recesión económica gracias a la aplicación de las hipotecas subprime. De igual manera en Europa, Cipras, en Grecia también tuvo una consecuencia bastante fuerte con respecto a su deuda externa, que conllevó directamente también a una recesión. Como lo decías tú, en América Latina estamos expuestos a este tipo de singularidades económicas, pero también cabe destacar lo que hace poco lo acabaste de mencionar. El juego del panorama político en este momento está en unas fichas totalmente claves. Quizás el día de hoy no hablamos de un mundo unipolar, sino de multipolar, por el mero hecho de la existencia de Rusia y de China.
La participación de Estados Unidos también forma parte de este compendio internacional al poner también nuevas fichas en su tablero de ajedrez, tal es el caso de Reino Unido. La posible separación del Reino Unido gracias al Brexit, del Acuerdo de Bruselas y la extinción por completo de referencias arancelarias, plantearía un nuevo panorama donde no solamente esté Rusia fuera de la Unión Europea, sino esta vez Reino Unido, para equiparar hasta un cierto punto las cosas, tomando en cuenta que el día de hoy, próximamente a diciembre, Rusia está ingresando a un proceso de desaceleración económica con el 1% de su Producto Interno Bruto, sin contar que 3 países también de la región europea también están con posibles desaceleraciones, como es el caso de Alemania, el caso de Italia y sin contar también el caso de Francia. Pero bueno, dentro de este sentido, la estrategia de China va a ser por completo equiparar esos espacios falsos en la política internacional, tal es el caso de la misma Unión Europea, para poder equiparar las contexturas de poder. En este sentido, ¿cuál es el papel de Rusia? El papel de Rusia es un papel más militar que económico, porque recordemos que China es una potencia económica emergente, más no, como lo he dicho, como una potencia económica en el 2030. Es quizás Rusia la principal potencia que en ese momento aseguraría por completo la comercialización de la economía a escala global. ¿Cómo lo ves tú? Sí, súper interesante la pregunta, Santiago, y como tú lo has planteado me parece súper interesante. A ver, aquí hay equipos, ¿no? Estados Unidos tiene sus jugadores y China tiene sus jugadores. Rusia, después de la crisis de los 90, cuando prácticamente quedó en soletas, una fábrica se la podía vender en $100 a algún amigo que tenía dentro de los grupos de poder y se la vendía en $100. Y obviamente luego lo que hacían era el proceso de privatización y esa fábrica quedaba absolutamente en nada y se la privatizaba con absolutamente todo. En este momento el panorama de Rusia, la economía de Rusia ha cambiado mucho. Rusia ha tenido un desarrollo económico sostenido, un desarrollo económico que le ha permitido, en primer lugar, potenciar muchísimo más sus fuerzas armadas y desarrollar armamento que a este momento, no lo tiene ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni Estados Unidos. Por ejemplo, tiene armamento en el cual puede lanzar misiles continentales inteligentes. Esto quiere decir que sube a la estratosfera, se divide el misil y ataca a sus blancos que han sido anteriormente definidos y que absolutamente en este momento nadie lo puede parar. ¿Eso qué le da? Es el rol de ayuda a China. Rusia, con un PIB anual más o menos de unos $1.500 millones, no es absolutamente nada. Incluso dentro de la Unión Europea tiene un papel, ¿qué será?, de la mitad para abajo dentro de los rankings de los países europeos, pero el PIB anual de China es casi de $13.000 millones y subiendo. Si bien es cierto, bien tú lo dices, la desaceleración global está afectando tanto a Rusia como a China, pero también está desacelerando al otro lado. El hecho, la guerra económica que está tratando de librar a Estados Unidos contra China le está jugando muy mal al mismo Estados Unidos. Las corporaciones globales americanas están perdiendo mucho más dinero de lo que ellos esperaban ganar. Nunca pensaron que China iba a poder desarrollar sus tecnologías tan rápido para que en este mismo momento ya no necesiten de mucha tecnología americana o europea. Se han juntado la tecnología rusa y la tecnología china para desechar mucha tecnología americana y europea. Eso es el juego que está jugando la Unión Europea y Estados Unidos contra China en una guerra comercial, atacando a sus grandes corporaciones como Huawei. La guerra que están en este momento dándola en Estados Unidos, Rusia, y Estados Unidos, Europa, y contra Rusia, es el tema de los bloqueos. Todos sabemos que el bloqueo no te lleva a ningún lado. El bloqueo afecta tanto a un lado como al otro lado. La gran diferencia que nunca pensaron los americanos que iba a pasar en Rusia era de que bloqueaban alguna situación en Rusia
y que el Estado iba a invertir en desarrollar lo que te han bloqueado. O decirle, por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Antes en Rusia solo encontrabas, y te digo, yo vivo acá, antes en Rusia solo encontrabas queso mozzarella italiano, a un precio muy alto porque obviamente lo traías desde Italia y el queso mozzarella italiano. Después del bloqueo que hubo de productos de primera necesidad de Europa hacia Rusia, en este momento yo puedo salir a cualquier tienda de la esquina, aquí en Rusia, y compro un queso mozzarella de igual calidad, pero la diferencia es que este es hecho acá y me cuesta la mitad. Entonces lo que hicieron los rusos fue invertir en los productos que tenían bloqueados y comenzar a producir ellos mismos, o productos o la tecnología. Otra cosa que también hicieron los rusos para ellos mismos quitarse ese bloqueo de encima fue proponerle, por ejemplo, a la BMW o a la Mercedes-Benz, decirles, perfecto, aquí tienen un mercado gigantesco, solo en Moscú hay más BMWs y Mercedes-Benz que en toda Europa. Y les dijeron, miren, les damos una zona franca, vengan, instalen sus fábricas y produzcan sus propios carros acá, y esa tecnología la tienen que entregar. Entonces, como los hombres de negocios son hombres de negocios y no ven la política, todas esas fábricas se pasaron para Rusia y tú tienes en este momento carros BMW y Mercedes-Benz producidos en Rusia con un casi 90% de tecnología ya rusa. Entonces, esas son las dos líneas que van marcando la economía china y la economía rusa. Para contestar concretamente la pregunta que tú me haces, el rol que juega China es simplemente ser el alfil económico-financiero para mover esta parte del equipo, y Rusia es en cambio el alfil militar, que sería el que responda si es que esta guerra económica ya pasa a una guerra más militar. La tecnología rusa últimamente, en los últimos 10 años, ha sido bien instaurada, bastante bien programada, creo yo. La creación del mismo misil interbalístico continental Satán es una de las más fuertes muestras del poderío militar de Rusia, sin contar con los Sukhoi, ni tampoco con las grandes defensas aéreas del S-300, S-400, ahora ya están cerca del S-500, y en realidad están avanzando muchísimo, sobre todo para solventar un nuevo panorama internacional donde Rusia tenga la capacidad económica geoestratégica de China y también una economía boyante, pese a tener dos procesos de desaceleración, como tú mismo lo sabrás y varios economistas nos escucharán el día de hoy. Cuando existe 2 periodos consecutivos de baja del PIB en cualquier país, se llama recesión económica, y eso es lo que está pasando la mayor parte de países en la Unión Europea, parte de América Latina, y también eso conlleva una desaceleración también de China, porque en este momento nosotros estamos expectantes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Posiblemente para finales de diciembre vayan a firmar el primer acuerdo donde ya se pueda detener por un instante la verdadera crisis económica, porque están netamente los consumidores de Estados Unidos sufriendo las pérdidas con respecto a la compra de artículos tecnológicos que generalmente vienen construidos por China, y también la guerra que existe con Huawei. ¿Sabías tú y sabían todos nuestros amigos que nos están viendo por toda América Latina y el mundo, que Huawei suplió por completo el tema de las importaciones y durante esta crisis económica mundial ha ganado cerca de $50,000 millones frente a los anteriores años? Eso quiere decir que hay un aumento de $50,000 millones que en realidad pudieron ser evadidos. Pero en este sentido cabe destacar lo que tú acabas de mencionar: el papel estratégico de China para ir conformando este bloque asiático que vaya a enfrentarse a los bloques netamente de Norteamérica, como es el caso de la generación de la ruta de la seda, y sobre todo del manejo muy interesante que tiene China para invertir en un continente que fue completamente devastado por los países anglosajones. Recordemos en el caso de Francia, que fue uno de los principales prioratos que estuvo en África, controlando su Producto Interno Bruto, su construcción de nuevas infraestructuras, pero esta vez China, en vez de realizar una guerra, lo que hizo es realizar inversiones inteligentes, como en el caso de Jinping. En este sentido, ¿cuál sería el papel de América Latina
para fortalecer un proceso no solo de integración, sino de una valoración económica que permita solventar esta nueva hegemonía que está próxima a realizarse y sobre todo cuál es el papel de los países y las economías emergentes? A ver, para mí aquí ya hay un bloque formado que se llama BRICS, que dentro de ese BRICS ya ingresa Argentina y Brasil. Estaba escuchando a algunos analistas rusos donde decían que se deberían plantear el tema de si es que Brasil debería seguir siendo parte del BRICS o es un espía americano dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, vemos los diferentes procesos políticos que existen en Latinoamérica y obviamente y lamentablemente los países latinoamericanos no son países totalmente estables como para mantener un proceso político. Eso quiere decir que 4 años podemos estar con un presidente que sea proamericano y luego de eso 4 años más podemos estar con un presidente que sea pro-chino. Eso no te permita sustentar un proceso que no es de 4 años ni de 5 años. Esto es un proceso que viene de cientos de años atrás. El desarrollo chino es un desarrollo que no lo tiene en este momento el presidente chino. El presidente chino lo que hace es seguir una política estatal, una política de Estado que tiene un rumbo definido desde hace muchísimo tiempo atrás. En Rusia es un poquito diferente porque la ruptura de la Unión Soviética en los años 90 existió un hoyo negro donde no se sabía absolutamente lo que iba a pasar con Rusia y lo que querían obviamente los países contrarios a ese sistema era seguirlo hundiendo para que por último incluso dividir la Rusia porque es el país más grande del mundo y aprovecharse de sus recursos naturales. Entonces lamentablemente a mi parecer Latinoamérica es un país que todavía se está formando políticamente, no tiene una estructura política formada ni líderes que tengan una constancia para poder mantener un sistema o adecuarse a un proceso, sea cual sea el proceso americano, el grupo americano o unirse al bloque chino con Rusia y otros países más, ¿no? Porque obviamente cada uno de ellos es un proceso. Lo que tenemos son personalidades en Latinoamérica, tenemos presidentes que llegan con un pensamiento que quieren tal vez plasmarlo en su tiempo de gobierno, pero no tenemos una política de Estado todavía definida en Latinoamérica. Bueno, en este sentido también cabe destacar en pleno siglo XXI las nuevas economías emergentes boyantes que no solamente están en Europa, quizás en América Latina pueda haberlo, como en el caso de Bolivia, como ya tú sabrás, en este momento están en un conato de una posible guerra civil, pero de sobremanera tenemos que ver un poquito la mirada a lo que es África, en el sentido de que la inversión de China ha superado por completo todas las expectativas, tomando en cuenta que son 54 países que forman parte del continente africano. En este sentido, China ha invertido más allá de unos 300.000 millones de dólares en la inversión pública de estos 52 de 54 países, tomando en cuenta que es el posicionamiento de deuda, también el acaparamiento de las nuevas economías emergentes, pero de sobremanera cabe destacar algo, lo que tú acabaste de mencionar, el tema de la integración. El tema de la integración es muy importante, pero claro, está siempre y cuando haya 2 factores determinantes para que eso ocurra. El primero, el tema del territorio. Cuando todos los países forman parte de una misma hegemonía, de una sola visión continental, es necesario equiparar todos los sistemas políticos. Y como segundo punto está el tema económico. Y en el tema económico es muy necesario. Yo recuerdo alguna vez que sí lo mencionaban algunos analistas, expresidentes latinoamericanos, que mencionaban en general una nueva economía multilateral con respecto a América Latina, con la generación del Banco del Sur como una pequeña integración monetaria, la generación del Sucre, no solo por un sistema económico regional de compensación, sino netamente como una moneda regional. Pero lo mismo que estoy planteando quizás el día de hoy como un análisis, lo está aplicando directamente China en África, porque hasta la fecha de hoy es lo más posible que África sea un continente emergente,
que pueda jugar parte de este nuevo ajedrez del panorama político. Mira, por una parte está el Reino Unido, que está próximo a salir del Brexit, que sería un acomodador de fichas dentro del panorama económico de Europa. Por otra parte está Asia, en la participación con África, que también sería otro jugador de piezas muy importantes en este ajedrez geopolítico. Y también está el tema de América Latina. Últimamente hemos estado aconteciendo muchos panoramas que eran totalmente inefables en la década de los 70, 80 con las dictaduras del Cono Sur. ¿Qué nos puedes indicar en aquello? ¿Estamos repitiendo la historia de las dictaduras del Cono Sur el día de hoy? A ver, primero para mí es lamentable de que esté pasando lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que más allá de la bandera política que tú o cualquiera de los radioescuchas mantenga, jamás podríamos estar a favor de lo que está pasando. O sea, estamos a un paso de una guerra civil en uno de los países que más progreso tuvo en Latinoamérica, tomando en cuenta que fue uno de los países más pobres de Latinoamérica. Evo Morales, haciendo un análisis muy rápido, tuvo sus aciertos y obviamente tuvo sus errores. Para mí, Evo Morales no debió irse en contra de lo que la gente dijo en el plebiscito, dijo, no tiene que ser candidato a presidente. Pero eso es otra discusión. Vamos a lo que tú decías. Para mí, China lo que está buscando en este momento en África es justamente polarizar la decisión política y económica de esos 54 países africanos, invirtiéndoles dinero. Lo que no hicieron los países que los conquistaron. Los países que los conquistaron lo que hicieron fue llegar, llevarse sus riquezas y abandonarlos. Lo que China en este momento está haciendo es llegar, invertir, desarrollar infraestructura física y obviamente darles trabajo. ¿A dónde va China? Va China también a tener una mano de obra barata, porque ellos saben que lo que ellos producen tiene un plus gigantesco, porque ellos tienen mano de obra barata y siguen buscando justamente esa mano de obra barata en un continente donde ha sido prácticamente abandonado. Entonces, ese es mi punto de vista para lo que es el continente africano y por qué China está mirando para África y el papel que nos queda jugar en Latinoamérica es o nos desarrollamos o nos ponemos a trabajar o vamos a ver esto desde la banca y vamos a ser uno de los más afectados de la crisis que se nos viene porque no vamos a tener herramientas para solventar esa crisis y nos va a golpear y muy fuerte. Mira que es muy interesante, sobre todo coadyuvar al tema latinoamericano versus el tema del contexto a nivel de la economía geopolítica de América Latina versus la economía geopolítica de Asia. Por eso mencionaba el tema explícito de lo que está pasando en realidad con esa construcción del continente africano. Pero claro, cabe destacar que el verdadero Estado de Derecho tiene que respetarse en cualquier punto, en cualquier régimen y sobre todo, más allá de las coyunturas ideológicas políticas, hay que respetar el Estado de Derecho. Tal cual como pasó directamente en Bolivia con este golpe de Estado militar, de igual manera en Ecuador tuvimos el mismo problema, con la gran diferencia que el Estado en sí se puso un poco más fuerte con respecto a las mismas estrategias de desestabilización que hubo aquí en el Ecuador, pero pese a eso se respetó el Estado de Derecho constituido en el gobierno que el día de hoy está manifestado de manera muy legítima, y de igual manera también lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Si hablamos del tema del Estado de Derecho, el impeachment, que en este momento está siendo uno de los temas más grandes en Estados Unidos, para bajarse a Donald Trump, es netamente, no sería como un atentado al Estado de Derecho, porque netamente si cada uno de los estados, más allá de las mismas banderas políticas, están próximos a elegirse por 4 años, deberían terminar su periodo constitucional. Entonces, la pregunta es, dentro de todo el contexto de América Latina y dentro de estas nuevas desaceleraciones económicas que están próximas a venir,
¿América Latina está preparado para una crisis económica mundial tal cual pasó en el año 2008 con las hipotecas subprime en Estados Unidos y lo que en realidad está pasando con los 4 países de la Unión Europea que están próximos o avisораdos a una crisis sistémica económica? Santiago, para mí Latinoamérica no está preparada para ningún golpe mínimo económico. No tiene la capacidad de reacción que se necesitaría. Otra cosa, nosotros somos países reaccionarios. Nosotros reaccionamos a lo que nos viene y reaccionamos de un día para otro. No planificamos absolutamente nada. Las reservas económicas de nuestros países son mínimas. No vamos a tener la capacidad financiera de solventar una crisis, y una crisis muy fuerte que se nos viene. Por eso para mí, si es que, en este momento ya es tarde planificar, en este momento ya es tarde tratar de hacer algo, pero bueno, se debería en este momento tratar de ver cómo paliar un poco la crisis que se viene, pero para mí esto ya es difícil, esto ya fue de ayer, esto se lo tenía que haber planificado con unos 2 años de anticipación, si no es mucho más atrás. Ahora, hablando un poquito en lo que tú mencionas de la política interna americana, recuerda que también ahí los mismos opositores de Trump metieron un componente que fue muy fuerte, que fue la injerencia rusa en la elección de Donald Trump, que se gastaron un dineral en hacer una comisión con fiscales, con investigadores y con un montón de gente para investigar hasta qué punto Rusia intervino para que Donald Trump sea presidente de esa nación, lo cual a mí me parece un insulto para sus propios votantes, porque obviamente no creo que Rusia tenga la capacidad para intervenir en un país de esa magnitud, con una inversión mínima, porque lo que las pruebas que se estaban mostrando era de que RT, en la televisión rusa, la cadena global que se la transmite en algunos idiomas, era la que había pautado en Twitter algunas propagandas. Algo que lo hace absolutamente todo el mundo, y lo hace la BBC, lo hace Teleamazonas, lo hace Coavisa, lo hace La Hora, lo hace absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque es propaganda, es parte de tu marketing. Entonces, después de eso se puso de moda la intervención rusa, al punto de que la ministra Romo en Ecuador también dice que los rusos son los que tienen que ver en toda la crisis política que pasó no hace mucho en el Ecuador, sin darse cuenta que había un decreto que fue justamente el que estalló la crisis que tuvimos no hace mucho. Entonces, todo lo que se ha venido planificando en contra de Donald Trump, yo creo que ha sido una mala planificación, una mala estrategia política, que lo que ha hecho es debilitar a Trump como actor político en la arena internacional. Donald Trump, si tiene temor de reunirse con alguien, es con Putin. Y no es porque le tenga miedo de persona a persona, sino que Trump tiene miedo de pronunciar una palabra para que no se la vaya a tomar de otra manera y digan que Putin le está dando órdenes a Trump de cómo tiene que actuar. Entonces, realmente lo que han hecho los actores políticos de oposición de Estados Unidos es dejarlo mal parado a Donald Trump para poder negociar algunas cosas a nivel internacional. Bueno, en este sentido también vemos el último encuentro, más bien dicho, de Donald Trump con Vladimir Putin, que fue con respecto a la crisis de Venezuela. En ese sentido, ambos mandatarios acordaron no dejar de entrever públicamente lo que habían acordado de este tipo de temas. Igual, de todas maneras, el nuevo impeachment puede abrir una nueva puerta, una muy buena oportunidad para que el mismo Donald Trump, gracias al impeachment, pueda lanzarse de nuevo a la presidencia y nuevamente ganar la presidencia, que sería para unos 8 años. Entonces, estamos próximos a analizar este tipo de coyunturas que son muy importantes, porque en Estados Unidos la generación de nuevas figuras políticas que están próximos al 2020 a elecciones presidenciales, en este momento ya forma parte de ese coloquio internacional, donde por una parte está el presidente Donald Trump, por una parte está Bernie Sanders, por otra parte están muchos de los actores demócratas y republicanos, viendo cómo va a pasar el tema de la nueva configuración del nuevo proceso político norteamericano.
Cabe destacar que pese a ese esfuerzo democrático de los mismos estadounidenses para formar su propio gobierno, cabe destacar que también existen otros tiempos políticos que se están manejando en América Latina, en Europa y sobre todo por el tema del Brexit, que fue nuestro tema de coyuntura para empezar por completo el diálogo. Pero cabe destacar algo y la pregunta es la siguiente: pese a que América Latina no puede estar preparada para la llegada de una crisis sistémica económica mundial, ¿crees tú que la aparición de México con el gobierno de Manuel López Obrador, AMLO, la presencia de los Fernández en Argentina, están o podrían avisorar una nueva evolución progresista hacia una economía de mercado, pero esta vez que pueda solventar una posible crisis económica en América Latina? A ver, y la llegada de Manuel López Obrador y la llegada de Fernández a Argentina, lo que nos dan es simplemente dos boyas que nos podrían sostener en una planificación más sistemática de lo que puede venir. Y obviamente México se ha convertido en una piedra en el zapato para Estados Unidos, porque obviamente cuando lo tenían a Peña Nieto no respondía en absolutamente nada, no tenía una planificación estratégica muy clara y yo creo que no podía ni siquiera muy bien hablar el inglés, así que ni siquiera comunicarse con los gringos podía. Entonces, lo que nosotros vemos con López Obrador es de que tenemos un vecino no muy agradable para los Estados Unidos, donde se quieren tomar de cualquier pretexto para decirle a López Obrador: mira, te estamos observando y no vamos a tener ningún problema en atacarte. Lo que López Obrador muy inteligentemente siempre le da la vuelta diplomáticamente, le dice: perfecto, miren, la última crisis que hubo del asesinato de estos señores, estos religiosos, si no me equivoco, estos mormones americano-mexicanos, en un cruce de balas entre dos mafias de narcotráfico en México, se lo quiso tomar como un pretexto para decir: miren, nosotros vamos por allá y vamos a investigar. Y la palabra de López Obrador fue: a ver, un segundito, nosotros lo podemos hacer, nosotros lo vamos a hacer, no necesitamos. Como decirle: no me llame, yo le llamaré. Entonces, como dicen en nuestro país, Manuel López Obrador se ha parado fuerte, no ha sido fácil, pero yo creo que sí significa, es una muy buena señal, al menos para la gente que está un poquito más a la izquierda en el continente latinoamericano, es una señal de que vamos a poder formar, por lo menos, o tratar de formar un bloque económico que nos ayude a sostener un poco la crisis. Lamentable la caída de Bolivia, porque obviamente lo que entramos en este momento con Bolivia, de ser un país que fue el que más creció en toda América Latina, vamos a entrar, querramos o no querramos, en una crisis económica, en una crisis que Dios no quiera se convierte en una crisis militar, y obviamente el país va a ir en caída, ¿no? Mira que es muy interesante poder compartir dentro de este análisis varios indicadores macroeconómicos de en realidad lo que está pasando. Acabamos de topar muchos temas, tanto de América Latina como de Asia, pero quizás nos enfocamos un poco más en el acervo intelectual y casi académico de nuestro propio continente, que es el latinoamericano. Pero respecto a Europa, hay que tomar en cuenta que el Banco Federal de Alemania, el Bunker Bank, menciona que el primer trimestre del 2019 entró en una posible y una ligera contracción, sumada también a la caída del 0.1% de abril y junio. Esto, 2 trimestres consecutivos de decrecimiento del PIB, constituye una recesión. Como segundo país que posiblemente entra en recesión en el 2020 está México, porque tiene un nulo crecimiento económico del 0,0% con respecto al PIB, tanto de enero a septiembre del 2019. Es por eso que te mencionaba el papel de México para interpretar cómo va a venir este nuevo ciclo económico en el año 2020. Un tercer país de la Unión Europea es Italia, que tiene 2 caídas de su Producto Interno Bruto en el año 2018 y el día de hoy, en noviembre de 2019, tiene el 0,3% negativo de su PIB. Y el cuarto país dentro de la misma escala de la Unión Europea es Reino Unido. Es por eso que iniciaba el diálogo, el coloquio contigo con el tema del Brexit,
porque en el primer trimestre tuvo un crecimiento de su PIB del 0,5%, el segundo trimestre del 0,2%, y el tercero, un aumento leve del 0,4%. Es decir, estas cuatro economías bollantes están entrando en posible recesión en el año 2020, sin contar con el aspecto de Rusia, como mencionaba, que tiene una desaceleración hasta el 1% de su PIB natural. Entonces, el día de hoy nos estamos enfrentando a una nueva dinámica económica que posiblemente, como tú bien lo sabes, no toda crisis económica es mala, solo depende de las facultades y las circunstancias donde cada persona pueda tener inversión o dinero líquido, puede eso generar de una crisis a una oportunidad boyante económica. En este sentido, Rusia y su poderío militar, China y su poderío económico, según un análisis tuyo, ¿qué podría tener de por medio? ¿Crecer como dos economías bollantes o generar un nuevo ciclo económico mundial? A ver, primero felicitarte por esa descripción que tú has hecho de la crisis que ya vivimos. O sea, el momento que tú nos hablas de que Alemania, Reino Unido, Italia, posiblemente en el próximo trimestre Francia, Rusia y China y México ya entraron en una crisis y entraron ya a una degradación de su economía, ya estamos hablando de una crisis global. Que quede muy claro, o sea, estamos entrando, el único que nos faltaría meterlo ahí, y no te voy a mentir, no he analizado las cifras, no sé si tú la tienes, es India, cómo están las cifras de India, pero ya con lo que tú describiste, estamos hablando de una burbuja que en cualquier momento explota. Es cuestión simplemente de tiempo. Ahora, lo que tú me dices, ¿en qué punto está Rusia? Rusia se está preparando. Rusia en este momento está, y conjuntamente con China, están preparando un nuevo sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque obviamente saben que cuando llegue la crisis, Estados Unidos y la Unión Europea van a utilizar absolutamente todas las herramientas financieras para tratar de bloquear a los diferentes bloques económicos y políticos que se van a formar para enfrentar esta crisis. Entonces vamos a entrar en una guerra que tal vez no se la dispare con armas, pero es una guerra financiera que van a tratar de salvarse los que más puedan. Y obviamente por eso estamos hablando de la reestructuración en el Brexit, porque los países europeos lo que están haciendo es reacomodándose para enfrentar la crisis de la mejor manera. Y a lo que yo iba, Rusia y China están cambiando su estructura financiera. ¿Para qué? Para estar preparados y llegar a la crisis de la mejor manera, sabiendo que les va a afectar, pero que la afectación sea lo menos posible. Por tal razón, como te decía, están creando su propio código SWIFT, su propio sistema SWIFT, y aparte de eso, están reemplazando las transacciones entre los dos países y tratando de hacerlo con terceros países también del dólar, para dejar de utilizar dólar y comenzar a utilizar o yuanes o rublos. Y aparte de esa acción que podríamos tomarla como una acción económica, lo que están haciendo también es comprando oro, porque obviamente lo único que va a tener un verdadero valor va a ser el oro. Entonces, en este momento estamos hablando que de los 4 países que tienen la mayor cantidad de oro en el mundo, 2 de ellos son Rusia y China, están ahí. Y esa es la estructura que ellos están armando para enfrentar justamente esa crisis. Algo que lo están pensando ya no ahora, sino que lo comenzaron a pensar desde hace 5 años atrás. Mira que esto es muy importante porque estamos regresando al nivel del patrón oro. Todos los países emergentes, tanto de África, Asia e incluyendo Europa, en este momento están cambiando todo su sistema monetario para la compra masiva de oro. En los últimos 5 años, China ha superado sus caudales de la compra de oro y está vendiendo por completo los bonos de tesoro norteamericano. En el caso también de Europa está pasando lo mismo. Y sin contar que hasta la fecha de hoy
acuérdate que el valor del oro ha superado los umbrales económicos más importantes. Al día de hoy, el oro, la onza, está a $1,800 la onza. Pero ¿sabían ustedes, amigos que nos están escuchando por todo el mundo y en Europa, África y América Latina, que existe otro metal precioso que está subiendo mucho más que el oro? En este momento, el nuevo mineral se llama el paladio y está cerca de $1,800 a $2,000 para finalizar diciembre. Se está concretando superior al oro. ¿Sabían ustedes que el paladio es utilizado en la industria automotriz y sobre todo si es que existe algún tipo de recesión, posiblemente el paladio sea el mineral más apreciado en todas las economías boyantes, tanto de América Latina como de Europa? Perdón, en este sentido, ¿tú crees que puede ser una factibilidad que la ruta de la seda entre China, África, Latinoamérica y Europa sea quizás uno de los puntales más fuertes dentro de la economía globalizada? A ver, justamente hacia allá van. Hasta qué punto lo logren plasmar ya depende de los estrategas, ya depende de los liderazgos que nosotros veamos. Y obviamente lo que estamos viendo en este momento es una preparación de equipos, una preparación de bloques. Estamos viendo una refundación de la estructura internacional en la arena internacional. Por ejemplo, hay un país que es súper importante, que tal vez no todo el mundo lo mira, pero que es una ficha del equipo americano que la está haciendo jugar como un outsider en Europa, que es Polonia. Nadie le pone el ojo a Polonia todavía, pero hay inversiones americanas gigantescas en Polonia. ¿Por qué? Porque Angela Merkel y Alemania no está haciendo todo lo que Estados Unidos le pide. Angela Merkel y Alemania no ven con muy buenos ojos la política americana en el exterior e incluso han sido críticos en algunas cosas que ha manifestado Donald Trump. Por eso, en este momento tenemos gigantescas inversiones en Polonia, un desarrollo industrial muy grande en Polonia. Y otra cosa que también es importante señalar, Polonia hace casi 20 años que no compra oro y en esta semana acaban de hacer una solicitud de compra de casi 100 toneladas de oro, metiéndose también entre los países que comenzaron a prepararse para la crisis. Polonia, siendo un país relativamente pequeño, siendo un país con una economía que no es que sea muy grande, pero que está metida justamente en el centro de la Unión Europea, de Europa, y que es justamente muy cercano a Rusia, donde podrían tranquilamente tener algunas otras estrategias, ya no solamente económicas, ¿no? Pero mira, que es muy interesante lo que me acabas de mencionar por el tema de Polonia. Pero quizás en Europa, Polonia es uno de los países que se está preparando para cualquier tipo de conato económico, como en su debido momento también lo estaba haciendo Bolivia. Es por eso que la inversión rusa en la generación de esta planta nuclear en La Paz en el Alto fundamenta también este tipo de nuevos ciclos económicos y también de nuevos alfiles en este panorama del ajedrez político. Entonces, si ya nos estamos preparando para netamente una liberalización máxima de la economía, es lo más probable que quizás en América Latina alguno de los países pueda emerger como una economía boyante. ¿Habría la posibilidad, pese a que grandes partes de los países están endeudados hasta el copete, habría la posibilidad de que alguno de los países de América Latina sea una nueva Polonia, pero en América Latina? A ver, para mí ese país tenía todo el perfil que tú me describes, lo tenía Bolivia. En este momento ya no, para mí en este momento la economía boliviana va a caer. Yo creo que para mí, dentro de la estrategia política, geopolítica, es justamente que pase eso para que Bolivia no tenga posibilidad de subir, se quede donde está e incluso comience a bajar. Para mí, yo creo que Argentina, con una buena estructura y con una buena planificación de Fernández, podría renegociar su deuda y podría ser un actor importante en esta crisis que se viene. Yo creo que Argentina podría darnos una sorpresa por ahí, ya depende mucho de cómo plantee sus cartas Fernández, y yo en lo personal sí le tengo fe
ellos ya lo hicieron una vez, yo creo que lo pueden volver a hacer. El tema es aquí el tiempo. Van a tener el tiempo de curar esa crisis y poder reforzar su economía y política para enfrentar la crisis que se nos viene. El tema es eso, el tema es el tiempo. Ya vamos a tener una persona ahí que, entre comillas, ya lo logró, ya mostró que podría hacerlo, pero ahora sí, esa persona ¿va a tener tiempo o no va a tener tiempo de prepararse para esa crisis? Lo que sí estamos seguros es de que vamos a tener una voz política muy fuerte en la arena internacional. Eso sí estamos seguros, y estoy completamente seguro en Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil ha perdido espacios. Realmente la torpeza de Bolsonaro le ha quitado la grandeza de Brasil. La torpeza de cómo habla Bolsonaro, las cosas que dice, cómo las dice. Porque tranquilamente podría decir lo mismo, pero en otras palabras y de otra manera. Pero realmente, y con todo lo que eso quiere decir, o sea, tenemos ya una declaración de una persona que podría dar una declaración jurada en contra de Bolsonaro, afectándolo en una cuestión muy fuerte, que es el asesinato de una persona. Entonces, no sabemos cómo va Brasil. La alegría que tenemos es de que Lula en este momento está libre, pero obviamente en este momento el presidente es Bolsonaro, y somos demócratas, y obviamente jamás vamos a pedir ni vamos a pensar de que exista alguna revuelta en Brasil para quitarle a Bolsonaro el tiempo que él tiene como en su elección. Así que el tema son los tiempos, mi querido Santiago. Yo no sé hasta qué punto Latinoamérica en este momento está preparada, porque esto de prepararse para una crisis a ese nivel que se nos viene, no se lo piensa de un mes a otro, ni de un año a otro, se lo piensa como lo pensó Rusia y como lo pensó China. Una década atrás planificas y comienzas a pensar cómo vas a afrontar la crisis del dólar, cómo vas a afrontar la crisis del petróleo, cómo vas a afrontar la crisis de la guerra económica que se viene dando y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, los países que van a llegar a esta crisis mejor armados son China y Rusia. ¿Por qué? Porque la Unión Europea vemos que todavía ni siquiera se ponen de acuerdo cómo van a salir del Brexit, ¿no? Recién el 31 de enero vamos a ver si salen con un acuerdo o salen sin un acuerdo. Y salir sin un acuerdo tiene unos coletazos políticos y económicos muy fuertes para ambas partes. Sin hablar de los coletazos que vamos a tener con la gente, con los europeos, que entre comillas en este momento tienen un libre movimiento. Un inglés puede ir a trabajar en Francia sin ningún problema, no le piden absolutamente nada. El 44% de los productos ingleses se los vende en toda Europa. ¿Qué va a pasar luego de esto? Se cierran las fronteras, los ingleses van a tener que renegociar acuerdos económicos con las fronteras, con los diferentes países. ¿Hasta qué punto eso va a ser rápido? ¿Hasta qué punto los países que se queden en la Unión Europea van a facilitar eso? Entonces, entramos en un momento en el cual yo creo que el equipo que está con Estados Unidos, que es la Unión Europea, no está muy bien armado, y que también no definieron los tiempos para entrar a esta crisis. Mira que es muy importante poder definir el tema de los tiempos. Estamos próximos al año 2020, cuando son elecciones en Estados Unidos. De antemano está el proceso del impeachment contra Donald Trump. Por otra parte están todas las jugadas geopolíticas que están pasando en América Latina, pero claro está, cabe destacar que de todo esto lo que más se va a realizar es un nuevo reseteo económico internacional. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo muchos premios Nobel de Economía en los últimos 4 años. Después de la caída de los famosos Lehman Brothers en Estados Unidos, la economía de las repos como dentro del mercado bancario, y también, claro está, como toda buena crisis, también fomenta también muy buenas oportunidades para poderse preparar, y al mismo tiempo para el tema de las inversiones. Mi querido Ricardo, en realidad qué gusto ha sido poder compartir este espacio de análisis comunicacional, de análisis político, de sobremanera, porque estos momentos en los cuales nos estamos nosotros viviendo
son temas completamente históricos. Posiblemente esto no se había visto a finales de la década de los 70, década de los 80, sino que en este momento estamos en un proceso boyante político y económico. Te comento antes de finalizar que la semana pasada le tuvimos como invitado especial al doctor Juan Pacimiño, y él mencionaba algo muy interesante que cabe la pena destacar el día de hoy: la generación de nuevos procesos dentro del aperturismo económico mundial y sobre todo para ir generando un posible intento de reestructuración monetaria a escala global y sobre todo de una posible integración latinoamericana. Como tema final, ¿tú crees posible a la fecha del día de hoy que América Latina pueda integrarse? Y hemos visto que tenemos la creación de la UNASUR. Para mí la UNASUR todavía no está muerta. Yo creo que la UNASUR nos permite y nos da la posibilidad de que nos integremos en este espacio. Tenemos muchos países como Ecuador que están saliendo de UNASUR, pero yo creo que ese es el espacio que debemos fortalecer. Ese es el espacio que debemos estar nosotros impulsando, sin importar la bandera política que cualquier líder o presidente de cualquiera de los países latinoamericanos tenga, porque UNASUR se tiene que concretar como una idea no política, sino como una idea integradora que le dé a Latinoamérica el espacio en la arena internacional para poder pelear temas como los que hemos discutido el día de hoy. Nosotros, si no nos unimos, no nos van a ver jamás como un bloque. A nosotros nos van a siempre tratar de negociar con nosotros, país y país aparte, cada uno de nosotros diferentes, y va a ser diferente cuando nosotros nos podamos unir y podamos negociar y tratar esto con las grandes potencias como bloque. Por eso yo suscribo las palabras del historiador Juan Pacimiño, y yo creo que el único camino de Latinoamérica es justamente su unión. Tenemos que trabajar como bloque y tenemos que ir adelante intentando por lo menos que exista esa unión de países latinoamericanos. Excelente, te agradecemos muchísimo la gentileza y la comparecencia ante este nuevo escenario económico y político internacional. Les ha hablado desde Moscú el doctor Ricardo André, especialista en temas internacionales desde la ciudad de Moscú en la República de Rusia, y les invito a todas y todos que nos acompañen para el próximo día martes, porque el día de hoy topamos un tema muy específico de la coyuntura económica global entre las tres potencias más fuertes del planeta, que son Estados Unidos, Rusia y China, y la próxima semana vamos a analizar un tema de coyuntura mucho más fuerte, y te invito, mi estimado Ricardo, a que nos sintonices directamente de Radio y TV Solidaridad a través de la Fundación Vista para Todos, y vamos a topar el tema de lo que en realidad está pasando en Brasil con el doctor César Rosinha, que él fue director del Mercosur en Brasil y desde Sao Paulo estará acompañándonos el próximo día martes para entender cómo está el tema regional, internacional, suramericano e internacional con respecto a economía, ciencia política y relaciones internacionales. Te agradecemos muchísimo, mi querido y estimado Ricardo. ¿Nos puedes dar un mensaje de finalización para toda América Latina y el mundo? Primero, Santiago, agradecerte a ti y a Radio TV Solidaridad por el espacio y felicitarte por justamente la labor que tú vienes desarrollando. Sabemos cuál es tu trabajo y siempre estamos pendientes de ayudarte y darte una mano en absolutamente todo lo que se pueda. Yo creo que tenemos que nosotros seguir fortaleciendo este tipo de espacios, porque lo que nos permite a nosotros es que la gente se siga informando, que la gente conozca muchas cosas que no se lo dicen en cualquier medio de comunicación. La gente tiene que tener información. La persona que maneje la información maneja mucho poder. Muchísimas gracias, Santiago, por el espacio. Te agradezco muchísimo y obviamente voy a siempre sintonizar el tema que tú tienes por delante. Me parece muy interesante. Me parece que Brasil tiene que jugar un papel importante, justamente lo que hemos hablado nosotros, que es la unión latinoamericana. Brasil es el gigante latinoamericano y con una potencia económica que nos podría ayudar muchísimo.
Sí, en realidad te agradecemos por completo. Toda la ciudadanía a nivel de escala nacional, internacional, África, Asia, Suramérica y Estados Unidos está pendiente justo de las nuevas actualizaciones de la política. Y como tú bien sabes, como buenos ajedrecistas que lo somos los dos, manejamos bastante bien el ajedrez político, sabemos que habrán muchas sorpresas por delante. Y esto ha sido todo por el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de toda América Latina y el mundo. Les ha saludado Santiago Morales en esta nueva actualización de Conexión Global, tu programa internacional de análisis y coyuntura internacional y geopolítica internacional. Nos estamos viendo la próxima semana y ha sido un gusto. Un abrazo.